Hola, Euge. Hola. Bueno, les propongo a todos que se vayan a buscar algo para tomar, un café, un té, algo para pasar un buen rato. Vamos a hablar con Mike Hammer, con el doctor Jorge Hammer. Este, Así que la idea es que podamos charlar en una situación relajada, así que cada uno a buscar algo para tomar. Los que quieran ir mandando preguntas nos pueden mandar acá. Las voy a tratar de ir leyendo durante todo el vivo. Muchas recibimos antes, así que vamos a ir contestando esas primero y después todas las que se vayan generando en el, en el vivo, ¿sí? Ahí lo tengo, Mike. Ahí estamos esperando a que Mike se una. La idea es, como le dije, que tengamos una charla relajada sobre lo que son los estudios prenatales, entre ellos, bueno, el NIPT, que es uno de los que nos parece más importante que conozcan. Vamos a ver si Mike se une. Mándenos las preguntas que quieran hacer, las cosas que les interese saber con respecto a esto, lo que tiene que ver con genética en estudios Hola, prenatales. Hola, Mike. hola, espera que vamos a acomodarnos para que después no haya críticas. Estás hermoso. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien. Le decía a la gente que se vaya a buscar algo para tomar, un cafecito, un tecito, así teníamos una charla relajada. Para que Y aumente un poco el volumen, ahí estamos bien. Ahí estamos, ahí se ve perfecto. Bueno, bien. ok. Bueno, primero quiero Bueno, presentar, espera, que te quiero presentar, que más allá de lo afectuoso y lo que te quiero, lo importante es que la gente sepa que sos expresidente de la Sociedad Argentina de Ecografía, que sos director médico de Babygen, que sos jefe del departamento de ecografía del CEGIR y sobre todo sos un gran médico y una excelente persona. Yo te adoro. Ojalá este vivo la gente pueda ver eso, no solo la parte médica que charlemos, sino el afecto que nos tenemos y lo que nos gusta trabajar juntos. bueno, esto es mutuo y esta propuesta surgió de ambos porque, primero porque me interesó la propuesta tuya y lo que hay que hacer es ayudar a la gente. Y la gente, a veces uno interpreta que esto uno lo hace, pero en definitiva lo uno que está haciendo con todos estos vivos es tratar de informar a la gente y que la gente se interiorice de lo que está haciendo y tiene que hacer un estudio, saber qué valor tiene ese estudio, y por eso nos tomamos un viernes a la noche, está bien, es feriado, no es feriado, qué sé yo, estando en cuarentena no es nada, pero para poder compartir esto con la gente y que la gente comparta esta situación y aprenda, no aprenda, sepa a dónde va a dirigirse cuando le piden desde una ecografía, un análisis de sangre o esta situación también. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ¿querés contarnos primero de qué se trata este famoso NAPT que queremos Bueno, que la gente sepa?
Ok. Primero, ¿qué es NIPT? Los españoles hablan de TPNI, que significa test prenatal no invasivo. Y el NIPT es una sigla en inglés y nosotros estamos muy enganchados con esto de las siglas en inglés y todo, se refleja la luz en el anteojo. Para entender un poco, en diagnóstico prenatal hay estudios que son de diagnóstico y hay estudios que son de detección, para llamarlo así, o tamizaje, y esta palabra, o de screening en inglés, esto lo voy a mencionar. Este es el gran avance realmente en diagnóstico prenatal de los últimos 20, 25 años. Después que apareció en el año 92, y en la mano de un prócer que fue Kipros Nicolaides, en la translucencia nucal, y de la cual aprendimos todos, este es el primer estudio importante en la capacidad de detección, no de diagnóstico. Diagnóstico es función y después si querés podemos hablar algo. La placenta tiene varios tipos de células, pero a un japonés, a un chino famoso, se llama Dennis Locke, que investigaba la presencia de pedacitos de ADN en una mujer, en la sangre de la mujer, que tenía un cáncer, podía detectar pedacitos de ADN en la sangre de esa mujer. Y entonces este hombre pensó muy inteligentemente que si yo puedo detectar pedacitos de ADN de un cáncer en la sangre de una mujer, ¿por qué no puedo detectar pedacitos de placenta o del feto, de ADN, por supuesto, en la sangre de la mujer, si esto es un órgano externo, donde la mitad es de la mujer, pero la mitad es del marido? Y así empezó a tratar de buscar pedacitos de ADN de la placenta en la sangre materna. Y llegó a la conclusión que entre el 5 al 10% del ADN que todos tenemos libre, y ahora voy a explicar esto, en la circulación general, en la mujer embarazada, a partir de la 5ª semana, pertenece a la placenta. Todos tenemos ADN libre, porque todos tenemos una célula, crece, se reproduce y muere. Esa funcionalidad de la célula también se produce en la placenta. La muerte se produce de diferentes maneras. Una puede ser que explote, se llama apoptosis, y esos pedacitos de ADN dentro de la célula de la placenta pasan a la circulación de la mamá. En la mamá también hay pedacitos de ADN que pueden venir del tejido graso, del hígado, de la piel, de un montón de situaciones, de la sangre, de la médula ósea. Esos pedacitos hacen ese pool de ADN que tiene la mamá. Entonces la mamá, futura mamá, tiene en su momento dos tipos de ADN. El ADN de origen materno, sí, pedacitos de origen materno, y pedacitos de ADN de origen placentario, que viene de una sola parte, un tipo de célula de la placenta, que no viene del caso del nombre, que tiene un tamaño un poco más chiquito que el ADN de origen materno. Es decir, que hay una suma de ADN en la sangre de la mujer embarazada. Y entonces este hombre pudo detectar y separar el ADN de origen fetal o placentario del ADN de origen materno. Y a partir de ese ADN de origen placentario, que es casi idéntico al ADN de origen fetal, casi idéntico, no totalmente idéntico, yo puedo sospechar si el bebé tiene algún problema de tipo cromosómico, estudiando esos pedacitos de ADN de origen placentario en la sangre de la mamá. Se establece una relación, que lo vamos a charlar a lo largo de esta conversación. ¿Cuánto del ADN de origen, de todo el ADN que tiene la mamá, cuánto pertenece a la placenta, al origen placentario? Eso se llama fracción fetal. Y esa fracción fetal tiene que ser arriba de un valor determinado. Pongámosle 3.5, 4%. Es decir, 4% de todo el ADN tiene que ser de origen fetal para que yo pueda estudiar ese ADN.
Y entonces, a partir de ese ADN, yo puedo estudiar un montón de cosas. Claro. Fundamentalmente, las alteraciones de tipo cromosómicas más comunes, que son las trisomías, que son la trisomía 21, que se la conoce como síndrome de Down, la trisomía 18, la trisomía 13, que son estas trisomías que se relacionan con la edad materna, que a mayor edad materna, mayor es el riesgo de que el bebé tenga ese tipo de trisomía, pero también un montón de alteraciones de otros cromosomas, e inclusive vamos a poder estudiar pedacitos de pérdida de ADN de adentro de los cromosomas. Y yo creo, hasta inclusive hoy día podemos saber el RH del feto, si es RH positivo, si es RH negativo, y esto tiene una aplicación clínica también. Y entonces, el día de mañana, con esos pedacitos chiquititos de ADN, vamos a poder estudiar muchísimas más cosas del futuro bebé. ¿Ok? No sé si se entendió el concepto. Yo ¿Se creo que entendió? sí. Clarísimo, clarísimo, porque aparte a veces es muy interesante eso y me parece que de ahí podemos despejar una segunda pregunta. Como vos hablabas de la fracción fetal, se me ocurre que también de ahí es importante decir cuándo hacemos el estudio y por qué. Claro. El estudio lo podemos empezar a hacer a partir de entre las 9 y 10 semanas, porque en ese momento la fracción fetal, es decir, la cantidad de ADN de origen placentario es suficiente como para que yo estudie y después la pueda extraer, y una vez que lo pueda extraer, lo voy a poder analizar. Antes de las 10 semanas o 9 semanas, la cantidad de ADN que voy a obtener a veces es menor y no sirve. Aunque puedo tener resultados ADN también a las 9 semanas. Esto es importante saber. ¿Y cómo yo sé, la pregunta, que ese ADN que vos tenés circulando en la sangre materna pertenece a ese embarazo y no pertenece a un embarazo anterior? Entonces, lo primero que se empezó a estudiar fueron los glóbulos rojos. Si había glóbulos rojos de origen fetal en sangre materna, pero estos permanecían muchísimos años. Entonces yo no podía saber si pertenecían a este embarazo o al embarazo anterior. El ADN, una vez que se produce el parto o, por ejemplo, un aborto, se produjo el aborto o la pérdida del embarazo, lamentablemente, el ADN en 2 horas se borra de la sangre materna. Ya no hay más ADN. Y entonces, lo que yo estoy midiendo en este embarazo, yo estoy seguro que es de este embarazo y no de embarazos anteriores. ¿Se entendió? Perfecto. Y acá la gente está diciendo que sí, que es muy, muy claro. Bueno. Y ahí justo hay una pregunta que me parece que lo podemos decir, que se desprende un poco esto también, que es qué porcentaje de eficacia tiene comparada con la AMNIO o el estudio de las vellosidades, que en realidad un poco salió a competir con eso, ¿no? Con La que pregunta es Carolina Ventimiglia. Carolina Ventimiglia, nosotros conocemos a Steffi Ventimiglia, pero Carolina, bueno. Primero, vamos a comparar. La amniocentesis es un estudio de diagnóstico. ¿Qué significa? Yo obtengo material a través de una punción que tiene un riesgo de aborto muy, pero muy bajo, pero hay que saberlo. Saco líquido amniótico y una vez que saco el líquido amniótico, hago un estudio de cariotipo de las células que están en el líquido amniótico, que esas corresponden exactamente al feto. Yo estoy haciendo un estudio directo del bebé. ¿Ok? Ese estudio tiene una certeza muy, pero muy alta, alrededor del 99.9% o más también de certeza. Eso es lo que escriben los libros, pero la certeza es total y es diagnóstica. Yo sé que lo que estoy estudiando a través de esa punción es real, es certero. Evidentemente, hoy día, antiguamente, cuando nosotros no había todo este tipo de estudios, ni esto, ni NT+, ni nada por el estilo, se decía un porcentaje de punción que era bajo, y hoy día se sigue siendo también bajo, pero pasa que esta chance hace que la gente también no quiera hacerse punciones, y el resultado se obtiene de una manera no tan eficaz como el otro, pero sí muy eficaz, ¿ok? Y en relación a qué, a lo otro, digo, y sabemos que es menos invasivo, ¿no? Como primera opción. Esto no es invasivo. Por eso digo, justamente por eso. Esto no es invasivo, esto es sacarle sangre a la mamá a partir de semana 10 o 9, como dijimos, un frasco o 10 mililitros de sangre
en algunos casos 20, a partir de este momento ir por todo el embarazo y se saca esa sangre, muchas veces se pueden extraer el ADN, en algunas veces y ese ADN se envía al exterior, o en otras oportunidades sacamos la sangre y la enviamos directamente al exterior, y no es invasivo. Es tan invasivo como una muestra de sangre para saber cuántos glóbulos rojos tengo. Es en la mamá. No es invasivo como se llama, como se diría invasivo entre una punción de vellosidades coriales o a través de una amniocentesis, ¿no? Acá hay una pregunta que la hace Lucianita, con mucho, bien puntual. Gracias, Luciana, por esa pregunta, que en realidad íbamos a eso, es esto, ¿no? Si el test de ADN da alterado, ahí habría que pulsar un poco esto de los tiempos. Bueno, Tal vez cuando una paciente viene a hacer un asesoramiento, uno le puede proponer a la paciente diferentes caminos. El primer camino es decir, la paciente puede decir, pero yo no quiero saber nada. Tiene todo su derecho de decir, yo no quiero saber nada. Y después te dice, yo quiero saber todo. Y si yo quiero saber todo, uno le explica que para saber todo, o mucho más, uno tiene que hacer un estudio invasivo, de bajo riesgo, pero invasivo, que es una punción en semana 2, que se llama vellosidades coriales, o en semana 16, que se llama amniocentesis. Primero hay que tratar de educar a la paciente. Primero, cuando uno hace un asesoramiento, yo no le voy a decir a la paciente, hace esto, hace lo otro. La paciente tiene que tener las armas para poder decidir. Primero también hay que aclararle que cuando yo quiero saber todo, todo no se puede saber. Por más que yo hago estudios hoy día de secuenciación de otras cosas, todo no voy a poder saber. Y voy a tener respuestas que son inconclusas, que todavía no se sabe. Que con el tiempo vamos a tener respuestas mucho más firmes. Y muchas mujeres, a partir de esta que yo dije del año 92, deciden hacer estudios de tamizaje. Y esto es muy importante, lo explicaba en la última charla que tenía con Lucianita, que yo pongo, ¿qué significa tamizaje? Tamizaje viene de tamiz, ¿ok? Tamiz es un filtro. Arriba del filtro pongo toda la población de embarazadas. No importa si tiene mayor de 35, menor de 35, arriba pongo todo. Le aplico ese tamiz, que es una prueba que yo voy a hacer, después vamos a aplicar la prueba, y van a caer de ese tamiz aquellas pacientes que tienen alto riesgo para una patología. Ahora eso significa que todas las que caen acá abajo, ¿son patológicas? No. Hay un porcentaje que cayeron, pero son sanas. ¿Y las que quedan arriba, son todas sanas? No. La mayoría son sanas, pero hay algunas que van a estar con una patología. Es decir, todo no lo vamos a poder detectar. Entonces, esto es una prueba de detección, de tamizaje, de screening. Y eso significa que si yo tengo una prueba de alto y me da alto riesgo, esa paciente, a pesar de que la capacidad de detección, ahora voy a hablar de lo que es sensibilidad, la capacidad de detección es muy, pero muy alta, esa paciente uno la confirma con otro estudio de mayor envergadura, como puede ser una biopsia de vellosidades coriales o una punción de líquido amniótico. ¿Está? Perfecto. ¿Ok? Bien. Clarísimo. Y ahí creo que también podemos desprender otra pregunta que tiene que ver con el asesoramiento, justamente, ¿no? Porque así como vos decías, no todas las pacientes quieren saber todo. Hay pacientes que quieren saber un poquito, hay otras que quieren saber todo lo que se puede, hay otras que prefieren llegar al final del embarazo sin ningún diagnóstico extra. Y ahí la importancia de dónde hacemos este asesoramiento, este estudio, ¿no? Lo importante de esto, del asesoramiento para con la paciente, que ya tenga la información y que pueda decidir qué quiere hacer. Bueno, nosotros tenemos un ADN, nosotros le ofrecemos a la paciente todas las chances que quieran tener. Si quieren una paciente realizar un estudio temprano de detección y pasar o tamizaje o screening, vamos a usar, en vez de la palabra, a nosotros nos encanta a los médicos utilizar palabras americanas, vamos a usar la palabra screening, ¿ok? Vamos a hacer un screening temprano en semana 10, nosotros tenemos la prueba en nuestra institución, que es el BabyG, es un método ADN fetal, todas las pruebas son de diferentes nombres, son todas muy buenas, ¿ok? Y todas tienen una sensibilidad muy buena también. Nosotros hacemos un asesoramiento pretest,
¿Qué significa? Que antes de la paciente realizar el estudio, si lo quiere, nosotros charlamos con la paciente. Antiguamente lo hacíamos personalmente, pero bueno, esta cuarentena nos permitió aprender que estos estudios los podemos, ese asesoramiento lo podemos hacer perfectamente online y es así tipo WhatsApp o Zoom, qué sé yo, y posteriormente ante un resultado que va a ser alto riesgo, bajo riesgo, y esto es una realidad, nosotros informamos alto riesgo, bajo riesgo, porque no es un estudio positivo o negativo, es alto riesgo, bajo riesgo, le decimos qué significa ese alto riesgo, bajo riesgo. Y nosotros encaramos la explicación de una manera práctica para que la pareja entienda realmente esa situación. Y entonces, ahí Lucianita preguntó, ¿y la ecografía? Claro, si yo tengo un alto riesgo y las imágenes ecográficas que yo obtengo así, mirando al bebé me hacen sospechar de alguna patología, también se informan. Pero a veces las pacientes no quieren llegar a una punción y bueno, se manejan con la ecografía, pero lo lógico es hacer una punción para confirmar el estudio. Entonces, es verdad que con BabyGen tenemos nosotros un servicio de administración realmente excepcional y nuestras asesoras son brutales y bueno, está todo entre un marco. Yo no soy director médico de BabyGen, pero hacemos asesoramiento con los genetistas nuestros o yo, de lo que es antes del estudio y posterior al estudio, y bueno, eso da un complemento agregado más personalizado, no una entrega de un resultado y nada más. ¿Se entiende? Perfecto. Y hay tantas preguntas que las voy perdiendo. Después les voy a pedir que las vuelvan a escribir porque se por lo que vos me mandaste, ¿qué diferencia entre esto y NT Plus? Me sí, mandaste. Bueno, sí, ahora correspondería a eso. Yo grabé un tutorial. Acá me están soplando algo. Tutorial. Sí, mi asistente. Un tutorial para. Yo quiero que la gente entienda, cuando yo pido un estudio, hay 3 conceptos importantes a tener a considerar. El primer concepto a considerar es sensibilidad, tasa de falsos positivos y lo que se llama valor predictivo positivo. Son nombres muy raros. Sensibilidad es, supongamos, pero lo van a entender. Pongamos que cada 100 personas que tienen una patología, ¿cuántos yo voy a detectar con el estudio que voy a hacer? Eso se llama sensibilidad. Después, si yo hago un estudio, el estudio me da mal, ¿siempre significa que la persona está mal? No. Se llama tasa de falsos positivos. ¿Ok? ¿Qué porcentaje de los estudios que están mal, la gente está bien y el estudio me da mal? Y el tercer término, que es valor predictivo positivo, es un término estadístico y significa que si yo me hago un análisis de sangre, de cualquier tipo, ¿es confiable? Entonces, si el valor predictivo positivo es muy alto, es confiable. Y si el estudio es muy bajo, es poco confiable. Cuando yo hago la translucencia nucal, que es un estudio, y unos cuantos somos los padres de todo de esta movida que fue la translucencia nucal del año 94-95 acá en Argentina, la translucencia nucal es operador dependiente, es decir, que no es... Ahí quería llegar, bien. Depende de una ecografía y depende de un análisis de sangre. Y posteriormente esa interpretación. La sensibilidad de la translucencia nucal está alrededor, en muy buenas manos, del 92%. Eso significa que cada 100 chicos con síndrome de Down yo detecto 92. Y tiene una tasa de falsos positivos del 5%. ¿Qué significa? Que cada 100 estudios que están mal, 5 van a pasar a una segunda fase al divino botón. Esa es la diferencia más importante con ADN fetal, con BabyGen o los otros. Acá me están diciendo que yo aclare que soy director médico de BabyGen. Bueno. Sí, lo dije al principio. Está bien, perfecto, no pasa nada. Ok. La diferencia es que el ADN fetal, que es mucho más precoz, me permite detectar, los libros dicen 99.9, pongámosle 99.5, por ejemplo,
de los chicos con síndrome de Down. Cada 1000 chicos con síndrome de Down, yo detecto 995. Y lo más importante de todo es que la tasa de falso positivo se reduce 50 veces. En vez del 5% voy al 0,1%. Y eso hace que tengamos que hacer mucho menos estudios agregados por un resultado positivo. Y esa es la diferencia más importante. Y sobre todo porque no es operador dependiente, ¿ok? Y es una máquina que se interpreta y se puede leer varias veces, y bueno, ante un resultado positivo, la gente nuestra la mira 1000 veces antes de dar un informe final, ¿ok? Y eso de que es confiable o no es confiable, ese valor predictivo que yo te expliqué, si el NT Plus me da perfecto, me quedo tranquilo. Pero si el NT Plus no me da perfecto, el valor predictivo es poco confiable, porque es operador dependiente. Exactamente. Pero el Baby Gen o ADN fetal, sí, el valor es muy confiable el resultado. ¿Está? Así que nos quedamos. Perfecto. ¿Cuánto se considera una ATN alterada? Preguntan acá, Mike. Bueno, esa es una pregunta que cuando yo doy la charla de screening de primer trimestre a los médicos pregunto y saltan todos con 5, 3, 4, no. Eso depende de la longitud cráneo-caudal del bebé. ¿Qué significa? Que la translucencia nucal, no importa si tiene 2, 2,5, 3, ¿ok? Tiene que estar por debajo estadísticamente de un valor que llamamos percentil, por debajo del percentil 95 para el largo del embrión. Si yo tengo un embrión chiquitito de 45 milímetros, una translucencia nucal de 2,2 hasta puede llegar a ser patológica. Y si tengo un embrión de 83 milímetros, una translucencia nucal de 2,9 y podría estar dentro de los parámetros normales. 2,5. Entonces no hay una medida exacta. Todo es un contexto que hay que interpretar con el laboratorio y con todos los antecedentes previos de la mujer. Perfecto. Preguntan también, que le podemos informar, si este estudio se hace acá, si no. ¿Qué les contamos? El ADN fetal estamos tratando de hacerlo en Argentina. Vivimos en un país no fácil, donde las importaciones son muy difíciles. La mayoría de los centros lo que hacen es obtener la sangre, o se extrae el ADN o se deriva la sangre, y hay muchos centros en el exterior, en Estados Unidos, en España, inclusive hay un centro que, bueno, que estamos pensando nosotros desarrollar situaciones que hay que derivarlas. Lamentablemente en este momento, y más en el complejo real de la Argentina, no es fácil, pero se derivan afuera. Y una vez que se derivan afuera, hasta la cuarentena nosotros teníamos resultados 10 días hábiles. Y hoy día estamos, porque se extrae una sola vez por semana, antiguamente extraíamos todos los días y mandábamos todos los días, todo por una cuestión de aviones y no aviones, y estamos en 14 días, ¿sí? Bueno, no es mucho, ¿no? Es verdad que uno espera un resultado muy ansioso, pero no es mucho. Caro, una paciente que quiero mucho, 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 ya lo sabe, pregunta si es alto el porcentaje de falsos positivos al estudiar microlesiones, que no hablamos bien puntual qué estudiamos, pero bueno, se ve que ella sabe del tema. Yo puedo estudiar 3 cosas, hay varios paneles. Las trisomías que antes mencioné, que era lo más frecuente, que es lo que todo el público conoce porque conoce la trisomía 21 o síndrome de Down, existen otras más. Ahí vamos a estudiar las alteraciones de los cromosomas sexuales y también vamos a poder saber del sexo si lo quieren. Pero el ser humano tiene 46 cromosomas. 2 cromosomas sexuales y 44 cromosomas. Yo con esto también puedo estudiar el resto de los cromosomas. E inclusive, dentro de los cromosomas está el ADN. Y el ADN conforma los genes. Y cuando se replica el ADN, a veces se pierden pedacitos muy pequeños de porciones de los genes, muy pequeños, que se llaman microdeleciones. Y eso puede dar enfermedades. Enfermedades a veces serias, pero son muy, muy raras. Cuanto más rara es la enfermedad, mayor es la tasa de falsos positivos. En un primer momento nosotros teníamos muchísimos, no, bastante más
tasa de falsos positivos en las microdeleciones. Hoy día ya la tasa de falsos positivos, yo no puedo decir el valor real, sí puedo decir la tasa de falsos positivos para Down, para trisomía 18 y 13, que son patologías más frecuentes, pero para microdeleciones no, es baja, pero si da... ¿por qué? Porque son enfermedades muy raras. Para tener una idea, un chiquito Down tiene... la tasa de la trisomía 21 es de... La tasa de la trisomía 21 es de 1 en 500, promedio de todas las edades, y estas enfermedades van entre 1 en 4.000 y 1 en 12.000. Es decir, que es muy poco frecuente que aparezcan, ¿sí? Sí. Bien. Y, a ver, ¿qué más le podemos contar a la gente? Es decir, que nosotros viene la paciente, cuando viene la paciente, la miramos. Ese día antes de sacarse sangre la miramos. Primero por dos razones. Tres. Primero para saber si la paciente es un embarazo único o es doble. Hay una pregunta ahí también, que si es doble o no. Segundo, para ver si el embrión está vivo o no está vivo, porque si no está vivo, lamentablemente no hago el estudio. Y tercero, para ver si el tamaño del embrión a mí personalmente me gusta para sacar sangre y derivarlo para evitar que la fracción fetal sea baja. Entonces, ese es el objetivo. Ahí nosotros extraemos el ADN, y una vez que extraemos el ADN o enviamos la sangre al exterior, se inicia todo el proceso, ¿verdad? Perfecto. Y podemos decir entonces que tiene de bueno además que no tiene complicaciones, ¿no? No. Que Hay no una tiene pregunta ahí. adversos, sí, Hay que una no tiene pregunta, efectos sí. adversos. No, Y si vos tenés que recomendarlo como médico, porque en realidad además de ecografista sos obstetra y trabajaste mucho tiempo de eso, si vos tuvieras pacientes obstétricas, ¿a quién se lo recomendarías? ¿A todas? ¿A una determinada edad? esta es una pregunta excelente. Antiguamente se decía, como al NT+, que esto era para una población por arriba de 35 años, en aquellas pacientes que han tenido malformaciones, algún feto muerto, el antecedente de una patología cromosómica previa, por arriba de 35 años, ¿qué más? Algún antecedente. Bueno, sobre todo aquellas que han tenido feto muerto y retenido o abortos a repetición, se aconsejaba eso. El NT Plus era lo mismo. Y después lo vimos que lo llevamos a la población, a toda la población general. Cuando arranca el ADN fetal, tengo tan metido el nombre que el ADN fetal arranca para la población de alto riesgo. Pero el razonamiento de todo el mundo fue, si yo hago un screening que para población de alto y bajo de alto riesgo, ¿por qué no lo llevamos a ver si la población de bajo riesgo también sirve? Y es verdad, sirve. Y la población, hoy día se hace a toda la paciente que quiera hacerlo, ¿okay? Como método de screening. Y hoy el NT Plus se hace como método de screening. Por ejemplo, el mejor método de screening es el Papa Nicolau. ¿A quién le hago Papa Nicolau? ¿A aquella que tuvo un antecedente familiar de cáncer de cuello? No, se lo hago a todo el mundo, porque es un método de tamizaje. Exactamente. ¿Okay? No es un método, ahí voy a detectar quién está en mayor riesgo, menor riesgo. Acá pasa lo mismo. No lo voy a hacer una punción directa, pero sí en esta época. Antiguamente, cuando nacieron mis hijas, qué sé yo, debe estar viendo, de Carolina y Daniela, no había estas cosas. No había estas cosas. Entonces, no había ni screening ni nada. Entonces, la única opción para saber algo más era la punción. ¿Ok? Y bueno. Ahí sí uno pensaba muy bien a quién se lo hacía. Justamente. Claro, porque Por los ahí riesgos, ¿no? se informaba, empezó a ver, por suerte empezó a ver ecografía, pero bueno, en la época previa a la ecografía se hacía la punción a ciegas, sin nada, bueno, y no se abortaban, no, los chicos andaban muy bien también, pero bueno, eso es interesante que se sepa. Y entonces, también como para que la gente le quede claro, digamos, lo recomendamos hacer a partir de la semana 9 más o menos. ¿Y hasta 9 qué días. semana? ¿Y hasta qué semana lo recomendarías vos? Siempre se puede hacer ADN fetal
Así que la translucencia nucal tiene, está estipulado que se puede hacer entre la semana 11 y 13.6. A vos te gusta más tarde, ¿no? La A mí me translucencia. gusta, la translucencia me gusta 12.5, porque ahora voy a explicar por qué, mientras que el ADN fetal se puede hacer a lo largo de todo el embarazo. Ajá. Sí, yo soy uno de los que insiste realmente, y a veces cuesta educar a los obstetras, por suerte se están educando notablemente, que yo hago un ADN fetal y me da bien, pero el scan morfológico del primer trimestre, metelo en DNT Plus o hacerlo en forma independiente, hay que hacerlo. Semana 12, semana 13, semana 14, porque el chiquito puede tener un montón de más cosas, no tener una patología cromosómica, pero puede tener un montón de más cosas. Y voy a medir la translucencia nucal, no para sospechar si tiene trisomía 21 o no, porque el ADN es muy superior con respecto a esa sensibilidad, pero voy a tratar de mirar toda la anatomía del bebé. Bien. Euge, un beso, Euge, que dice, en caso de pérdidas de embarazo en un embarazo ya avanzado, si la madre no se hizo este estudio, se lo puede hacer, teniendo en cuenta que aún puede quedar ADN en sangre materna. Es decir, si el embarazo se frena, ¿se podría hacer el estudio rápidamente? ¿Vos qué decís? Algunos dicen que sí. Algunos dicen que sí. Bien. Y, Pero y algunos dicen que sí, porque hay circulando eso, digo, hay que ver ADN, cuánto queda circulando, hasta que ¿no? se produzca la pérdida, hay circulando ADN. ADN. Bueno, y ahí si no tenemos otros estudios que tienen que ver con el análisis directamente en el feto o en el embrión. Claro, nosotros estamos haciendo en pacientes que se le detiene el embarazo, lamentablemente, claro, hacemos otro estudio, bueno, tenemos un nombre particular, Coriogen, creo, que es hacer un estudio llamado histeroscopía, que es inocuo totalmente, se toma muestra, se mira el bebé, que ya tiene una imagen ecográfica, y una vez que se mira el bebé, se extrae material de bebé directo y eso se estudia a través de un método de NGS, que es una secuenciación avanzada de última generación, y eso me va a dar si hay alguna alteración de tipo cromosómica en ese bebé o no, ¿ok? Independientemente del cariotipo convencional. El cariotipo convencional a veces tiene ciertos falsos porque el material que uno obtiene es de la mamá, entonces esto es piola para hacer también, ¿ok? Entonces tratamos de asesorar a la paciente cuando ha tenido varias interrupciones bueno, surgen estas situaciones. Justo Entonces, más arriba, ay, perdón, te corté. no, está perfecto. Justo más arriba hay una pregunta de una paciente que había pasado por la situación triste de una pérdida de embarazo, digamos, el embarazo había tenido 34 semanas, y pregunta con respecto a esto, tal vez en un próximo embarazo, obviamente estudiando previamente todo antes de generar un siguiente embarazo, sería un estudio importante para hacer, para prevenir, ¿no? Tal vez. Claro, pero en una paciente que lamentablemente esto es una situación muy... Muy triste. Sí, una situación, yo la llamo desgraciada, Sí. porque es una desgracia para la pobre gente, y donde la capacidad de contención de uno, pero yo lo que les aconsejamos a este tipo de pacientes es que antes de tomar una conducta frente al término del embarazo, tomen una muestra, yo sé que es traumático, de la placenta, no duele, o un poco de líquido amniótico, y eso se manda a estudiar. Porque esa paciente, aparte del estudio del bebé, esa paciente va a tener una información, y ese estudio de información para el próximo embarazo va a tener un asesoramiento acorde, y bueno, entonces se van a descartar un montón de patologías, fuera de las que conocemos, trombofilia y todo lo demás, pero también inherentes exclusivamente al bebé. A lo genético. Claro, Sí, para saber si es algo casual de este embarazo o si es algo que se puede llegar a repetir por algo. Y a partir de eso estudiamos a los papás y todo un algoritmo que ya tenemos estipulado, ¿no? El problema es que me parece a mí que con respecto a esa parte de los estudios, los pacientes no están muy informados, tal vez los obstetras todavía les falta, ¿no? Aceitarse más con los estudios. No solo eso, no, Marti. Falta de lo duro, ¿eh? No solo eso. El problema más serio, que esto es un shock.
Y uno como obstetra, yo soy obstetra toda la vida, o como ecografista, lo ha vivido. Entonces, es un shock para la gente. Y la gente trata de resolverlo lo mejor posible, y de la mejor manera, y lo más rápido posible. Y a veces, el pobre obstetra también, decirle que tiene que hacer un estudio cuando la mujer está con una situación de quiebre total y la pareja también, a veces no es fácil. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de buscar la orientación para poder ayudar a esa mamá y a ese papá, ¿no? Y no me acuerdo si hablamos de si esto se podía hacer, me parece que dijimos que en embarazos múltiples, Bueno, y otra pregunta que la hago juntos y contestás juntos, que muchas veces nos preguntan, cuando los embarazos son productos de gametas donadas, si también se puede hacer o no. ok. En embarazo, este estudio permite separar 3 ADN. El Entonces, materno, materno, placentario, pero placentario puede ser de 2 placentas. Entonces, un embarazo doble lo puedo realizar. ¿Ok? Si yo perfecto. tengo una paciente que tiene ADN materno, ADN paterno por el embrión o por la placenta, y aparte tengo un tercer ADN de una donante. Entonces, si el embarazo es simple con una donante, lo puedo realizar también. Una de las preguntas, ¿ok? Pero triple, cuando el embarazo es triple, no se puede realizar. Hasta ahora se pueden estudiar 3 ADN y el triple sería un cuarto ADN, ¿ok? Digamos que los triples son muy poco frecuentes naturalmente, y desde la medicina reproductiva estamos tratando de que prácticamente no ocurran, ¿no? Bueno, hace rato en nuestra institución, salvo raras excepciones, pero en nuestra institución, que compartimos con Martina, en CEGIR, se produce la transferencia embrionaria y desde hace rato, por los grandes resultados que tenemos, transferimos un solo embrión. Hay raras excepciones donde los pacientes a veces solicitan transferir 2 embriones. Pero bueno, la chance, yo en una época veíamos muchísimos poliembarazos, es decir, embarazos múltiples, pero hoy día la chance de embarazos múltiples en nuestra institución ha bajado notablemente porque creo que estamos haciendo las cosas muy bien y transfiriendo un solo embrión, ¿no? Sí, por suerte. En Flor, un besito para Flor también. Si se puede tomar alguna medida, acción médica preventiva con respecto a esto. La realidad es que esto tiene que ver con un diagnóstico, ¿no? Pero contalo vos. ¿Qué cosa? No entendí. Si hacemos el NIPT o el estudio prenatal, si sirve para poder prevenir algo. En realidad es más una cuestión informativa. El estudio tiene el mismo objetivo que la translucencia nucal. Es la información. La información significa, yo necesito saber cómo está mi bebé. Yo tengo que pasar mi embarazo. Si me da normal el estudio, voy a pasar un embarazo más tranquilo. Y si no me da normal, también, porque me voy a formar a lo largo del embarazo, Exactamente, ¿no? Para poder brindarle a ese bebé todas las chances que puedan tener para poder tener un final feliz y un desarrollo feliz cuando sea un niño. Entonces, este estudio no se hace con un objetivo que mucha gente piensa que puede haber gente que lo haga para decidir una interrupción que hasta ahora no está autorizada en la Argentina, pero se hace, eso lo sabemos. Pero el objetivo es tener una información cabal de lo que estamos haciendo, ¿está? Sí, y cuánto tranquiliza, ¿no? Cuánto hace que uno transite el embarazo más relajado y más tranquilo. Yo creo que sí. Cuando los pacientes tienen resultados, como que transmiten eso, ¿no? Como diciendo, qué bueno saber y quedarse tranquilo de que está todo bien. Lo primero que te dicen, estoy de otra manera. Y vos ves la cara, pobrecita, de la paciente cuando viene a hacer este estudio y la translucencia nucal, y después los próximos, y la vida, las expectativas son diferentes. Inclusive, si la noticia no es buena, como tuvimos que dar continuamente, también lo viven de otra manera. Porque uno los apoya en ese momento y uno los acompaña y realmente es así.
¿ok? Y asesorarse y prepararse, ¿no? Y bueno, si algo no viene bien, bueno, poder tener Es todo verdad, también hay pacientes que deciden otras situaciones, pero bueno, ya no está dentro de nuestro marco. Nosotros las acompañamos y las vamos a acompañar siempre que quieran, con experiencias previas de otras pacientes, y bueno, eso está piola, ¿ok? Perfecto. Pregunta otra de las pacientes, o si la fibrosis quística está incluida. En realidad no, y aclaramos que la fibrosis quística es una enfermedad de una mutación de un gen, digamos, ¿no? Más allá que tiene muchas posibilidades de genes, digamos, depende de un gen, no es un cromosoma, como en este caso, y no se chequea, ¿no? Acá. No, la fibrosis quística nosotros tendríamos que hacer un estudio de portadores a los papás, y si ellos tienen, cada uno es portador de un gen, no solamente fibrosis quística, sino otras enfermedades monogénicas, de eso sabes más vos que yo, eh, pero si yo tendría que, y si los dos son portadores y quieren, si los dos son portadores, tendría la chance de un 25% de que el bebé tenga la patología y de un 50% que es portador. Pero si es portador no pasa nada, es portador, sí pasa, pero va a tener una vida normal como los papás. Pero si es... Si hay dos portadores. Si hay dos portadores y tienen un 25% de chance y la paciente quiere saber, habría que hacer un estudio de líquido amniótico para poder determinar la presencia, si el bebé está padeciendo la enfermedad. Es por esa razón, y ahí sí sabe más que yo, que se están haciendo estudios que son biopsias embrionarias. Hay una pregunta de PGTA, que son lo que se llama PGT, ¿no? Que ese sí estudio, si los papás han hecho un test de portadores previo al embarazo, ahí se puede hacer una biopsia embrionaria y estudiar si el bebé está padece algún tipo de patología, o el 25% de lo que estamos estudiando. ¿Ok? Pero durante el embarazo es complicado porque, supongamos, la paciente viene en semana 10 y quieren saber si el bebé tiene fibrosis quística. Tenemos que hacer un estudio a la mamá. Ese estudio demora, no sé cuánto demora el test de portadores, Martín. De portador, y durará 20 días, más o menos. Sí, 3 semanas, sí, en tiempos normales. Es decir, que estamos en 13 semanas. Sacamos el líquido amniótico y también hay que hacer también el mismo estudio en el bebé o secuenciar el gen en el bebé, y eso demora mucho tiempo y ya llegamos 20 semanas. Entonces es muy complicado. Entonces lo ideal es, si pacientes tienen dudas y quieren saber más, como y hemos tenido casos en Segir, ahora hace poco nació un bebé de una enfermedad determinada que los padres estudiaron anteriormente. Y bueno, entonces el bebé se le hizo un estudio y se pudo determinar que el bebé que se transfirió, perdón, sí se hizo una in vitro, unos TGT, y el bebé que se transfirió era sano y nació perfectamente normal y están felices, ¿ok? Porque se va a transferir un embrión sano, sin esa patología. Bueno, ahí entra un poco todo el tema de lo que es PGT o diagnóstico genético preimplantacional, porque hasta recién hablamos lo que tenía que ver con prenatal, ¿no? Es decir, una vez que la paciente estaba embarazada y lo que podíamos diagnosticar desde ese momento hasta que naciera. Tenemos una parte previa que tiene que ver con el PGT o diagnóstico preimplantacional, y hay varias preguntas que hacen con respecto a si la paciente ya hizo un PGT y transfirió un embrión sano, si hace falta hacer el baby gen después o el estudio de prenatal. Bueno, ahí hay discusiones, ¿no? Yo tengo mi posición formada. Dentro de la institución algunos proponen hacer ADN fetal baby gen. Yo creo que después de un PGT, lo que sí hay que hacer es un estudio morfológico del bebé. ¿Ok? Un buen escándalo. Sí, temprano, porque el PGT tiene una tasa de falsos positivos muy, pero muy baja. Uh-huh. Se hace a través de secuenciación y entonces la chance de que ese embrión tenga patología es muy, 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 muy baja. Creo que es superior la tasa de detección al baby gen o ADN fetal. Pero bueno, eso depende de cada médico de cabecera, ¿okay? Y listo. Pero sí, tanto en una u en otro, yo aconsejo hacer
que incluye translucencia nucal, un scan temprano, NT Plus o todo lo que quieran. ¿Ok? Y si querés les contamos para que se entienda bien que el PGT es este diagnóstico que se hace a los embriones, es decir, mediante una fertilización in vitro. Nosotros tenemos en el laboratorio una cantidad de embriones a los que podemos biopsiar, se le hace como un orificio, una vez que el embrión llegó a día 5 de vida, que tiene más o menos 200 células, se biopsia, se sacan o se extraen aproximadamente 5 células, ese embrión se congela, y ese ADN que se extrae se analiza, ¿no? Se amplifica, primero se aumenta en cantidad y se estudia. Y ese estudio, lo que permite, que lo hacemos en Segir, y el resultado está relativamente bastante rápido, nos permite saber si ese embrión, digamos, cada estudio es para cada embrión. Es decir, si una pareja tiene 3 blastos o 3 embriones que biopsió, vamos a tener 3 resultados, porque cada resultado corresponde a un embrión. Y puedo tener 3 sanos, 3 enfermos, 1 y 1 y 1, lo que sea. Y lo que me permite es poder decidir qué embrión voy a transferir y decir, bueno, a ver, si tengo 3 embriones, si tengo uno sano, voy a ir a la transferencia del embrión sano, obviamente. Y esto me permite aumentar, no que aumenta la tasa de embarazo de sí, sino que me acorta los tiempos, porque si yo tenía 3 embriones para transferir y directamente transfiero el sano, en esta primera instancia ya tengo el positivo, ya la paciente tiene la mejor chance de embarazo. Disminuye la tasa de aborto y me aumenta la tasa de, digamos, embarazo por transferencia hecha, ¿no? Entonces, la realidad es que es un estudio, desde el punto de vista médico, a mi criterio es fantástico. Yo estoy chocha con el PGT, me parece que esto permite, ojalá en un futuro mucha gente pueda acceder al PGT, permite disminuir muchísimo los riesgos, disminuir los riesgos en pacientes con más años, que es lo que hoy tenemos en la clínica, ¿no? La maternidad se postergó, las mujeres empezamos a buscar familia cada vez más tarde, y esto hace que, obviamente, los problemas genéticos aumenten, porque van de la mano de la edad materna. Entonces, yo los puedo prevenir, bueno, es buenísimo. Hay una pregunta ahí que vi, que dice, hay una paciente de Mendoza que por la pandemia no puede viajar, que averigüen con nuestras asesoras, porque nosotros tenemos representantes en el interior. En Mendoza hay un representante, entonces saca la sangre y en Mendoza y envían, así que se comuniquen porque siempre existe posibilidad. Recibimos del sur. Cualquier cosa que nos escriban a vos o a mí y las contactamos con BabyGen para que se pongan en contacto con ellos. Ahí me está felicitando nutricionista Adriana Hammer. ¿Tendrá que ver conmigo la nutricionista? Ay, cómo la quiero. Bueno, ok, sí. Bueno, ¿qué más? ¿Nos queda algo más, Mike, por aclarar? No, fíjate, dentro de las preguntas, no sé qué dentro de las preguntas que hay. No, hay una pregunta de Carolina Ventimiglia que dice, ¿alteraciones robertsonianas se detectan? No. ¿Ok? Esa es la respuesta. Con el ADN fetal no se detecta. ¿Está? Ahí tenés club de fans, Carolina Hammer, Sandra Escala, que también te manda saludos. Bueno, yo creo que todo esto sirve para informar. Ahí está Carolina también salió, mi hija, que hace unos vestidos bárbaros. Bueno, de novia. Pueden mirar el Instagram de Carolina, son divinos. Y bueno, creo que esta chance de poder informar a la gente piensa que uno le informa para capturar más pacientes, qué sé yo. Yo creo que no. Uno lo hace realmente, y a mi edad, por ejemplo, y después de cierto recorrido en esto, uno lo hace porque uno tiene que ayudar a la gente, así como ayuda a los médicos con información y charlas continuamente para los médicos, y se prenden cualquier webinar para asesorar, para informar a los médicos, o damos charlas que son totalmente ad honorem en Argentina y en el exterior. Sí, todas. Todas. A la gente también, y esto es importante para la gente también, ¿ok? Y bueno, así que esto es muy motivador. También es importante decir que después de cualquier estudio, no acaba solamente con lo que es cromosómico, hay que tratar de ver al feto lo más temprano posible para poder estudiar al bebé, para quedarnos más tranquilos en un scan temprano, o en semana 22 hacer un scan y confiar en lo que les dice el obstetra, porque los obstetras
saben mucho y estudian muchísimo y realmente tienen experiencia y les van a aconsejar realmente qué es lo que les conviene hacer. A veces el tiempo en la consulta de los tetra pobres no es el suficiente para hacer un asesoramiento, y bueno, para eso estamos nosotros, desde el ginecólogo hasta nosotros que cumplimos esa función y nos gratifica cumplir esa función. ¿Tá? Háganlo sin miedo. Ellos no te acompañan, bueno, ellos no te acompañan a París, pero están Pero casi, hasta el último momento. pero casi. Sí. ¿Qué más? A ver, Bueno, hay que hacer la TN, hay que hacerlo si la TN da baja probabilidad. ¿Qué opinas? Como última, que nos acaba el tiempo. Todo depende de la información que quiera. Si yo le digo, usted tiene un riesgo, pongámosle de 1 en 280 determinado por la edad. Y el riesgo final me da, a veces está establecido, ya le digo, usted tiene que hacer este estudio. Pero si el riesgo me da 1 en 1100, la paciente tiene que saber cuál es el concepto. 1100 bolitas blancas y una negra. Las mezclo y tengo que tener la chance de sacar la negra. La división es 1 dividido 1100. Es poco frecuente. Pero bueno, si ese número la conforma la paciente, no. Pero si ese número sí no la conforma la paciente, no la conforma, bueno, tendríamos que pasar a un segundo estudio. Lo importante es que se quede tranquila durante todo el embarazo. Totalmente. ¿Okay? Nadie le va a decir hace o no hace, salvo que uno diga, bueno, este estudio, este bebé, es más, de hecho, hay pacientes que han venido a hacer babygen, ADN fetal, y yo le dije, no, tu bebé no está para esto, tu bebé está directamente para una punción. Y no fue una, fueron varias. No perdamos tiempo ni dinero en ADN fetal, hagamos una punción, ¿ok? Y también Qué importante eso. ¿eh? Qué importante eso, ¿no? Porque, Sí, porque somos honestos en ese sentido, ¿ok? Y porque yo sé que va a terminar haciendo una función igual, buscando otras cosas también. Entonces, matamos 2 pájaros de un tiro, y creo que eso nos da una repercusión a Andrea y a él, y que son nuestras asesoras, y a mí, de una manera de envergadura que las pacientes se sienten realmente contenidas con todo esto, ¿ok? Como todo, y me parece que es algo que también, esto me animo a decirlo en confianza, nos diferencia en Segir y trabajamos como muy honestamente, ¿no? Y la idea siempre es el beneficio del paciente. Yo creo que sí. Bueno, uno no puede hablar de uno porque no queda feo, pero yo creo que sí. Estamos pensando, a todos nos gusta hacer estudios y que las cosas nos vayan bien, pero estamos pensando primero lo mejor para el paciente y tratar de indicarle lo mejor para el paciente. Y ese concepto lo tiene toda la institución, en cualquier estudio que hagamos, ¿ok? Y bueno, es así. Y creo que yo creo que eso me enorgullece de pertenecer a una institución como Segir y a Novagen y a Babygen, realmente porque todos pensamos de la misma manera. A ver. Bueno, nos quedan minutitos. Vamos a hacer un acompañamiento, una defensa. Angie dice, ¿por qué no dejamos entrar a los papás? Y te piden, por favor, que dejes entrar a la ECO. Y la realidad es que es una cuestión de cuidarnos a todos, ¿no? En este momento. Pero explícalo vos. Angie, no, ¿quién es? Bueno, Angie, yo les explico. Estamos en época de cuarentena por una pandemia. Segir respeta todas las normas de bioseguridad posibles. Yo fui a un odontólogo de urgencia y realmente, mirá que los odontólogos tienen la cara ahí, y nosotros respetamos las mismas situaciones que respeta el odontólogo. El marido que entra al estudio es una tercera persona que puede infectar. Se puede infectar él, puede infectar al resto de la gente, por más que haga el triage, puede infectar a la paciente, aunque ya lo tenía que infectar, y puede infectarme a mí. Entonces, lo que se me ocurrió a mí, frente a las pacientes, es ofrecer, me dice mi mujer que yo fui a un estudio de eso y no me dejaron entrar. Entonces, lo que se le ofrece es hacer una videollamada en la ecografía. Más que yo hablo mucho en la ecografía, se hace una videollamada y se comparte la ecografía como si fuese, el marido está en el auto y comparte la situación como si fuese en vivo, es decir, in situ. ¿Okay? Y eso da resultado.
y no tenga miedo de que es así, y el marido está presente de cualquier manera, a pesar de que, bueno, estamos viviendo en época Pero, de Mike, cuarentena. perdón, se nos va a cortar porque nos quedan 5 segundos. Bueno, Así que solo darte un beso enorme, feliz de que hayamos podido hablar.